Salvatierra. ¿Cuántas leyendas, cuántos avatares podría contar de Calzada de Calatrava a la que contempla en la distancia y de sus ancestros? Sus viejas piedras, sus recias murallas, sus silenciosas ruinas después han sido espectadoras mucho tiempo, protagonistas tantas veces que han visto pasar hechos y gentes que son parte de la historia de estas tierras. Vio a las gentes descendientes de prehistóricos pobladores, a los íberos oretanos llegados de África, a las legiones romanas que se fijaron en su estratégica situación y edificaron una torre como vigía de su ir y venir por la calzada a sus pies. Las oleadas de pueblos bárbaros como vándalos y visigodos, las mesnadas de musulmanes invasores que vieron en la primitiva construcción romana un magnífico emplazamiento defensivo y de apoyo para su guerra santa, y la ampliaron y fortificaron. A los ejércitos cristianos en su larga empresa reconquistadora. ¿Cuántas historias podría contar de las expediciones de los monjes soldados calatravos que de él partían? Un castillo que contempló a cristianos mozárabes descendientes de hispanogodos, a castellanos viejos y a navarros, a musulmanes mudéjares y moriscos convertidos después, a judíos que fueron repoblando esta zona fronteriza y de paso que fue. El establecimiento en su recinto durante 13 años de la Orden de Calatrava, que entonces fue Orden de Salvatierra, cuando su casa matriz de Calatrava la Vieja cayó en poder de los árabes. Las tropas de los reinos cristianos unidos que combatirían victoriosamente en la batalla de las Navas de Tolosa y que en las cercanías de Salvatierra se habían concentrado. Vio a los reyes católicos yendo a poner sitio a Granada. Aventureros manchegos que participaron en la conquista de América, como Diego de Almagro o el calzadeño Hernando Díaz en su viaje a Sevilla para embarcar. Al séquito real de Felipe II, cuando pasó una Semana Santa en Calatrava la Nueva. A pícaros, juglares y trotamundos. A Don Quijote en sus aventuras por Sierra Morena. A las tropas napoleónicas que serían derrotadas en el no lejano Bailén. A partidas de carlistas, algunas mandadas por calzadeños. A bandoleros, maquis, pastores. Estables unos, trashumantes otros, de paso con los rebaños por la cercana vereda. A jornaleros de esfuerzo mal pagado. A cazadores furtivos. A arrieros que con sus recuas y por sendas y caminos de herradura llevaban los pinos de la Mancha a Andalucía en pellejos. A piconeros de piel ajada y negro sudor. A gobernantes que cruzando tan cerca lo ignoran, eclipsado por la majestuosidad de Calatrava la Nueva, del que Salvatierra es su hermano mayor y puede que la razón de su propia existencia. Abatidas sus defensas, cansado de 1000 peleas, casi destruido en los últimos asaltos que sufrió, dominado el empuje árabe tras la victoria cristiana de las Navas, al construirse el sacro convento y fortaleza de Calatrava la Nueva, innecesario ya como bastión militar, tan codiciado por ambos bandos, Salvatierra fue abandonado. Y el implacable paso del tiempo hace el resto, ayudado por la indiferencia y la desidia de los hombres hacia sus raíces. Es
Salvatierra, fin de las tierras llanas manchegas. Lugar por donde se salva el obstáculo de Sierra Morena para llegar al Valle del Guadalquivir. Guardián de fronteras. Baluarte que salvó tantas veces a los territorios cristianos del ímpetu musulmán. Se localiza en el término de Calzada de Calatrava, como a 3/4 de legua yendo de esta villa al poniente a la mano izquierda. En la sacristanía, de esa que fue de la Orden de Calatrava, como renta del sacristán mayor de la Orden, que era la 4ª dignidad después del maestre, y a la cual estuvo agregada la villa de Calzada, como su dominio casi feudal, desde finales del siglo XII. En los confines donde la Mancha se funde con las primeras estribaciones de Sierra Morena, en uno de cuyos contrafuertes se levanta. Es un pequeño cerro a 831 metros de altura sobre el nivel del mar y poco más de 100 metros sobre el puerto de Calatrava, al que da entrada, dominado por otros más elevados como el Cerro Mesto o Castilviejo, el Cerretón, el Cerro del Alacranejo, donde se alza el Sacro Convento, el Peñón de los Cristianos o Castillejo de Don Alonso, al alcance de su mano, y la Atalaya, que con sus 1118 metros es la mayor altitud de la zona. Se accede a él a través del camino llamado de la Bodega, que empalma con el camino del Castillo, que por su cara sur y en ligero zigzag conduce a la entrada a lo que fue recinto amurallado, siendo este lado el más afable para subir. Da paso a un largo valle por donde se franquea la abrupta falla de Sierra Morena, a través de la junta de los ríos Fresnedas y Ojailén, siguiendo su curso ya unidos hasta el Jándula, que lleva sus aguas hasta el Guadalquivir. A sus pies pasa la vereda o Cañada de las Vacas o del puerto de Calatrava, que más hacia Calzada de Calatrava se conoce como de Castellanos, cuyo trazado coincide en mucho recorrido con lo que fue calzada o vía romana hacia la antigua ciudad de Oreto. Es Salvatierra puerta de acceso natural desde la meseta castellana hacia Andalucía, pudiéndose desde él ejercer la vigilancia del campo de Calatrava y controlar el paso de la Junta de los Ríos. Y asimismo, la ruta que conduce al puerto de Almuradal, Almuradiel, Despeñaperros, siguiendo en gran trecho el curso del Fresnedas. Su estratégica y privilegiada situación explica que fuera asiento de gentes ya desde épocas prehistóricas. Utilizado después por los romanos, por los hispanogodos más tarde. Como fortaleza por musulmanes y cristianos, que tuvieron gran interés por su dominio, pasando alternativamente de uno a otro bando, siendo causa de numerosos y duros enfrentamientos. Sus laderas son bastante pendientes. Es buen punto de observación del dilatado puerto y de la amplia llanura que se extiende hacia Calzada de Calatrava. Los romanos, hace 2000 años, construyen un castillete de los que cita el historiador romano Tito Livio como torre de vigilancia para seguridad de viajeros y de apoyo a las legiones, a la vera de la calzada que unía la tierra de los oretanos con la bética, desde Zuqueca en dirección a Andújar, Toledo con Córdoba a través del puerto de Calatrava y por la hoz del Fresnedas o Jailén. Sobre los restos romanos se emplaza este pequeño castillo que fue moro y cristiano, cristiano y moro.
primero fuerte musulmán levantado a finales del siglo IX, ampliado y mejor fortificado por los calatravos al término del siglo XII. Se asienta esta fortaleza sobre un basamento rocoso de reducido perímetro, de fuertes pendientes entre dos escarpadas y paralelas crestas de peñonares, a modo de acantilado, por donde es difícilmente accesible. Dadas estas condiciones naturales, su defensa es fácil, aun siendo escasa su altitud, con una no muy numerosa guarnición. El abastecimiento de agua se hacía mediante aljibes excavados en la roca y con la techumbre de ladrillo donde se recogía el agua de lluvia. También se servirían de arroyuelos y regatos como el de Pedriza Orcá, de los charcones del puerto y de manantiales próximos como el de la Zarza y el de Fuente el Cobo. Sus defensas y estructuras de amurallamiento se adaptaron a la configuración del cerro, situando una línea de sucesivas defensas en las caras que miran a Calzada y en la opuesta. Estas eran las más vulnerables y se construyeron aprovechando los farallones rocosos en gran parte de su contorno. Su finalidad era esencialmente militar y defensiva, por lo que sus dependencias estaban construidas con este único fin, siendo poco el poblamiento civil que de él dependía y que constituyó la Puebla del Castillo, extendida mirando al poniente fuera del recinto propiamente amurallado y que se cita por algunos historiadores como Villa de Salvatierra. A pesar del avanzado estado de deterioro en que se encuentran los restos de las primitivas edificaciones y los cimientos que aún se conservan, permiten hacer la reconstrucción de lo que sería el castillo. Estaba dividido en varios y sucesivos recintos independientes y a distintos niveles, adaptándose a la morfología del terreno y utilizando los roquedales para sus defensas. Entrando por su lado sur, que es por donde desemboca el camino y tenía la puerta de entrada, aparece un primer espacio amurallado con varios torreones, aprovechando los espigones rocosos, y que sería como el patio de armas del castillo. El anterior espacio se comunica con el recinto principal, que presenta indicios de torres defensivas y muros, siguiendo las crestas rocosas, con habitaciones adosadas a estos muros y cámaras a distintos niveles. Subterráneas, que serían 4 o 5 aljibes, con sus paredes de mampostería y revocadas de una capa de duro enlucido. Semisubterráneas, igualmente estucadas o enlucidas, ocupadas por almacenes y caballerizas, y en un nivel superior, totalmente exteriores y a diferentes alturas, estarían las habitaciones para dormitorios y otros usos, alguna habilitada como capilla, así como terrazas almenadas. En el lado sur de este recinto se yergue, como desafiando al tiempo, la Torre del Homenaje, de la que se conservan el frente norte y un poco de los lados este y oeste. La torre, que tendría unos 15 metros de altura, está partida por el centro, tal vez debido a algún seísmo o corrimiento de tierras, y sus materiales se esparcen por la ladera del cerro. En ella se ve una ventana o mirador con arco de medio punto, así como señales de una puerta y arranques de bóvedas de cañón correspondientes a edificaciones anejas a la torre. También se aprecian restos de una estrecha escalera que daría acceso a una pequeña dependencia, quizás mazmorra. Al pie de la torre se ve el suelo rehundido y con vestigios de excavación que debió ser el aljibe mayor, recubierto de bóveda de ladrillo y muestras de lo que pudo ser un foso de protección. En la parte noroeste, fuera propiamente de lo que es el recinto fortaleza, en la falda del cerro que mira a la actual carretera de Calzada de Calatrava a Puerto Llano, protegida por la muralla del castillo y por muros de cerramiento exteriores de tapia o de mampostería, como cortinas entre los peñones, se situaba la Puebla, donde vivía un pequeño núcleo de población formado por servidores no militares y algunas gentes de la zona que buscaron en el castillo amparo.
Esta parte fue totalmente arrasada por el ataque almohade de 1211 y no volvió a reedificarse, por lo que apenas son visibles vestigios. Por último, encontramos el recinto de la parte este, construido, como se hace siempre, sobre el basamento del acantilado rocoso muy cortado del norte. Es como un gran patio exterior, bien defendido por el desnivel del terreno y por torres y muros, sobre todo en el lado que se abre hacia el llano que llega hasta Calzada, que es donde la pendiente del terreno es más afable y por tanto por donde más fácilmente podía ser atacada la fortaleza. Aunque antes del recinto principal había otro muro defensivo. Tendría una salida al exterior y se comunicaba con dicho recinto que estaba a más altura por el desnivel natural del cerro. Sería utilizado como corral para las caballerías y para el ganado, al tiempo que sus murallas hacían de Barbacana como primera línea fortificada. Los materiales utilizados en su construcción son cuarcitas, piedras silíceas y volcánicas, abundantes en la zona, y hormigón, formado por cal y cantos, apareciendo paños de muros hechos de tapial. Las piedras se unen con dura argamasa de cal y arena en forma de mampostería o bien colocada regularmente a modo de sillares. El ladrillo se empleó en ciertas bóvedas. Las dependencias interiores, algunas partes de la torre del homenaje y los aljibes, estaban enlucidos o estucados. Estancias aterradas, trozos de murallas, restos de torres, varias cámaras semisubterráneas con bóvedas en no mal estado de conservación, indicios de cimientos confundidos con el suelo, bocas abiertas de acceso a dependencias inferiores, con cavidades en el terreno como señales de lo que serían cámaras subterráneas, aljibes, muchos escombros en el recinto y por las laderas del cerro, y como testimonio de su pasada grandeza, la torre del homenaje, que blasona el escudo de Calzada de Calatrava. Esto es lo que hoy queda del castillo de Salvatierra. Pueblos prehistóricos ocupan ya este cerro con un pequeño poblamiento. Los romanos construyen una torre de vigilancia. Los hispanogodos la utilizan una vez que Hispania deja de ser romana. Desde el siglo VIII, tribus de bereberes realizan incursiones por esta zona, pero es a mediados del siguiente siglo cuando los musulmanes emprenden una decidida campaña hacia el norte peninsular y se establecen en el campo de Calatrava, el Calar Rabat árabe, asegurándose el dominio de esta zona frontera y llave de su Al-Ándalus. Al frente de esta expedición iba Alacán, hermano del que era emir de Córdoba, Muhammad I. Sabedores de la estratégica localización de la Salvatierra romana, la fortificaron y dejan en ella un fuerte contingente de tropas de forma permanente, convirtiéndose estas tierras fronterizas, que llamaron Al-Musata y concretamente Salvatierra, en el baluarte defensivo del Islam para defender los territorios conquistados hasta su fortaleza más avanzada de Calar Rabat y para controlar el paso de fuerzas cristianas hacia Andalucía.
Pero esta plaza fuerte musulmana será codiciada por los cristianos, que ven en ella un inconveniente para su tarea reconquistadora, por lo que no dejan de hostigarla, sobre todo una vez que Toledo fue conquistada por Alfonso VI en 1085. Alfonso VII, desde 1130, comienza una serie de atrevidas expediciones hacia el Andaluz. En el año 1147 consigue controlar los pasos por donde los almohades ocupantes de Salvatierra podrían recibir ayuda y pone sitio a esta fortaleza. Durante este tiempo hubo un encuentro entre las tropas cristianas y un numeroso contingente de moros que acudían a socorrer a los sitiados en el lugar que desde entonces se llamó Cerrillo el Desbarate, en el paraje de Navahermosilla, donde los moros fueron rotos y desbaratados. Este lugar se localiza concretamente en la finca conocida como Casa Real. Como resultado de este asedio, Salvatierra cayó en poder de los cristianos, permaneciendo bajo su control hasta 1195, no sin tener que soportar duros intentos árabes de reconquistarlo. Sirvió de apoyo a las campañas de Alfonso VII contra la Andalucía islámica. Precisamente, de vuelta de una expedición en socorro de Almería y tras hacer una incursión contra Andújar, de regreso hacia Salvatierra, murió este rey junto al río Fresnedas en un enfrentamiento con los musulmanes el 21 de agosto del año 1157. Dada la gran importancia que Salvatierra tenía para los almohades, como medio de asegurar las comunicaciones entre las tierras de la llanura manchega en su poder y su dominio andalusí, y evitar las correrías cristianas hacia esos territorios de los cristianos, se apoderan nuevamente de Salvatierra en el verano de 1195, tras haber sufrido un gran revés las tropas cristianas de Alfonso VIII en Alarcos, cerca de Ciudad Real. Esta derrota de Alarcos trajo como consecuencia la pérdida de Calatrava la Vieja, que era la residencia principal de la Orden de Calatrava desde su fundación en 1158, con lo que la Orden quedó sin casa matriz, debilitada y rota en dos maestrazgos que se establecieron en Alcañiz y en Salvatierra tras su conquista por los cristianos. Tres años después, los calatravos suplen con valor sus menguadas fuerzas y con solo 1000 combatientes, en golpe atrevido y contando con la traición de un musulmán, consiguen recuperar Salvatierra. Esto supuso una gran satisfacción y alivio para la cristiandad. En manos que estaba de los musulmanes, su casa madre de Calatrava la Vieja, la Orden hace del castillo de Salvatierra su asiento. Así las cosas, establecida la Orden de Calatrava en este castillo, es conocida y nombrada incluso por papas y reyes como Orden y Freires o Milicia de Salvatierra hasta 1212, en que se restablece en su primitiva casa a orillas del Guadiana. Después de su toma, el maestre don Nuño Pérez de Quiñones, en 1199, renuncia a su título debido a su ancianidad, y es elegido en él como quinto maestre el que fue su conquistador, Martín Martínez. Más tarde, en 1207, sería nombrado también en Salvatierra el sexto maestre, Ruy Díaz de Yanguas. Estos hechos muestran la importancia y gran protagonismo de Salvatierra, que salvó así a la Orden y tal vez hasta la continuidad y buen fin de la empresa cristiana reconquistadora.
Los calatravos lo fortifican con nuevos contramuros y torres defensivas, construyendo la Torre del Homenaje y otras dependencias. Queda la fortaleza preparada para resistir los previsibles asedios a los que se verá sometida, convirtiéndose en cabecera de la orden y en la posición más avanzada desde donde los frailes soldados calatravos llevan a cabo sus campañas militares contra el Islam que ocupaba los reinos cristianos desde hacía 500 años. Del valor que se le concede a esta fortaleza, da idea el que en el testamento otorgado por Alfonso VIII en 1204 estableció una manta de 10.000 maravedíes anuales para el sostenimiento de Salvatierra, cifra que era muy superior a la asignada a los otros dos castillos cabecera de la orden, el de Uclés y el de Consuegra. También se le asignaban más armas, pero Salvatierra es un enclave cristiano en territorio árabe y va a resultar difícil mantenerlo, a pesar del esfuerzo hecho en mejorar sus defensas y en bien armarlo. Los sarracenos no se resignan a la pérdida de esta plaza que es vital para sus intereses, ya que desde ella se lanzaban continuas correrías hacia el valle del Guadalquivir que dominan y solicitan la ayuda de Mohamed Ben Yaqub, hijo del emperador Miramamolín de Marruecos, quien proclama la Guerra Santa y congrega a multitud de guerreros de varias tribus que se ponen en pie de guerra con el decidido ánimo de recuperar Salvatierra, clave para la supervivencia islámica en la península. Este potente ejército, apoyado por un buen número de máquinas de guerra, cerca Salvatierra en junio de 1211, siendo atacado por todos sus flancos y muy intensamente desde la pequeña fortificación del Castillejo de Don Alonso, a tiro de piedra hacia el sur del castillo y que otras veces había servido a los cristianos. La resistencia de los calatravos, que no pueden recibir socorro de Alfonso VIII, es heroica, soportando un prolongado asedio. Perecieron muchos caballeros de la orden, y sus muros y torres, así como su puebla, fueron demolidos. Ya sin víveres ni agua en los aljibes, en un abrasador verano, solicitan previamente permiso al rey para entregar la plaza, habiendo resistido un sitio de 3 largos meses. La morisma toma el castillo y los monjes soldados supervivientes se retiraron maltrechos y con grandes dificultades con su maestre Ruy Díaz al frente al castillo de Zorita, junto al río Tajo. Este hecho fue tan llorado por los cristianos que pierden su principal baluarte defensivo, como celebrado por los árabes, que les permitirá controlar nuevamente los pasos de Sierra Morena. Los árabes reedifican sus dañadas defensas y otras construcciones mínimamente, y otra vez vuelve a estar al servicio de la media luna. El arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada, lloró la caída de Salvatierra, y Alfonso VIII, muy apenado, informó de ello al Papa Inocencio III, que le contesta por carta lamentando el hecho y decreta cruzada contra los almohades, concediendo indulgencia plenaria a quienes en ella tomaran parte. Los reinos cristianos de España, Castilla, Navarra y Aragón se unen y forman un potente ejército con el firme propósito de asestar un duro golpe a los invasores mahometanos y vengar así la pérdida de Salvatierra. Las tropas cristianas, mandadas por los propios reyes Alfonso VIII, Sancho VII y Pedro II, que habían partido de Toledo, se apoderan de paso de Alarcos y de Calatrava la Vieja.
A primeros de julio del año 1212 llegan a las proximidades de Salvatierra, donde se reagrupan y organizan para el inminente combate. Pero no atacan este castillo, que aún quedó en poder de los almohades, porque los sarracenos estaban cerca, según dio cuenta Alfonso VIII al Papa. Cruzan Sierra Morena por el paso de Almuradal, aprovechando sendas y vericuetos no previstos por los musulmanes, y caen sobre estos, causándoles una gran derrota en las Navas de Tolosa. Era el 16 de julio del año 1212, fecha que marcó el declive del poderío árabe y el apogeo de la reconquista cristiana, pero el ocaso de Salvatierra. Los caballeros calatravos de Salvatierra tuvieron una muy destacada intervención en esta batalla, en la que fue gravemente herido el maestre Ruy Díaz, siendo elegido para sustituirle como séptimo maestre don Rodrigo Garcés. Sobre la conquista definitiva del castillo, hay contradicciones en cuanto a la fecha en que se llevó a cabo, que en todo caso es lógico afirmar que lo fuera antes del traslado de la orden al vecino Sacro Convento en 1217. Lo cierto es que después de las Navas, aislado de Al-Ándalus y con los musulmanes divididos en reinos de taifas muy debilitados, sería muy difícil su defensa y su mantenimiento al servicio del Islam. Lo más verosímil es que fuera al año siguiente de la batalla de las Navas, en 1213, cuando el rey de Castilla se pone sobre Salvatierra y lo conquista. Si bien hay historiadores que mantienen que fue entregado a Fernando III el Santo en 1226, siendo posible su permanencia en manos moras, estando ya controlado todo el territorio por la orden, gracias a treguas pactadas entre ambos bandos. Controlados los pasos de Sierra Morena por los calatravos, alejado el peligro musulmán, reconquistado el campo de Calatrava y construido enfrente el sólido e imponente Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva, Salvatierra ya no es necesario como defensor de territorios y guardián de fronteras. Asolado por los últimos asedios soportados, si bien continuó habitado algún tiempo, habiendo hecho en él mínimas obras de reconstrucción, fue pronto abandonado. Por la historia del rey Alfonso IX, muerto en 1230, escrita en el Flor Santorum y reflejado en las relaciones de Felipe II, se sabe que ya en aquellos tiempos tan próximos a su esplendor, estaba abandonado. Abandono que se confirma a mediados del siglo XVII, cuando don Luis Salazar, en su obra manuscrita, Descripción del Sacro Convento, refiriéndose a Salvatierra, escribe: consérvase solamente un pedazo del muro superior y cimientos de los inferiores, que por ser algunos de tapiería se van deshaciendo. Los restos hallados en el interior de lo que fue recinto amurallado y en las laderas del cerro son testimonio de su pasado de guerras. Salvatierra permanece condenado a su total desmoronamiento durante siglos.
vueltas las espaldas de quienes debieron haber cuidado por su conservación y restauración en lo posible, como patrimonio de indudable interés cultural e histórico-artístico. Ahora, algo empieza a moverse. El 23 de junio de 1992 es declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento. La Administración reconoce así su importancia histórica y monumental. Y por tanto, que es un bien a conservar. Esperamos que también a restaurar, aun siendo esta una tarea larga, difícil y costosa. Este recinto bien merece ese esfuerzo, porque no podemos olvidar que Salvatierra fue un castillo con siglos de historia.